Una de las cosas en las que podemos estar de acuerdo todos, es odiar las publicidades. Estas suelen ser solo un desperdicio de tiempo, que hasta pueden llegar a intentar venderte algo que no necesitas. Pero en muchas ocasiones, una publicidad puede aparecer en el momento más oportuno, y ofrecer una grata experiencia. ¿O no? Yo tenía una cuenta de Facebook, la usaba frecuentemente para conversar con mis amigos, y jugar varios juegos que tenía disponible la página. Un día había vuelto cansado de la universidad. Quería entretenerme un poco, así que me puse a conversar con mis amigos y jugar, hasta que pasaron varias horas. Se volvieron por allí de las 9 p.m., había perdido la noción del tiempo. Hubieran pasado más horas si no me hubiera dado hambre. Recordé que mi madre y padre estarían ocupados todo el día, y no volverían hasta dentro de las 11, debido a una reunión de trabajo. Pensé en pedir comida ya hecha, pero justo en el peor momento, la luz se fue. ¡Qué mala suerte! No tenía manera de encontrar un lugar por internet para pedir algo, tampoco tenía anotado en un papel algún número útil. Creería que me moriría de hambre esa noche. Afortunadamente, mi teléfono tenía batería, y recordé que había dejado Facebook abierto allí. Lo agarré con la idea de que al menos podría haberse guardado alguna publicidad o publicación acerca de lugares para pedir comida. No era tan descabellado, cosas así suelen aparecer siempre por Facebook. Después de revisar un poco, algunas publicaciones no cargaban, hasta que me encontré con algo que me hizo abrir un poco de más los ojos por la curiosidad. Era un anuncio de una sucursal de pizza, pero lo más llamativo, tenía como imagen principal a Sonic. Me sorprendió lo bien editada que estaba la imagen, tenía toda la pinta de ser algo oficial. Sonic llevaba un traje clásico de pizzero, con un bigotito abajo de su nariz, y girando una masa. La imagen llevaba consigo el nombre del restaurante y una pequeña descripción. Sonic Pizza. Las pizzas más rápidas de la ciudad. Pida aquí su comida y la llevaremos lo más rápido posible. Más abajo de la imagen venía consigo el número de teléfono para llamar. Me pareció una idea bastante buena, mezclar los videojuegos con comida. A cualquier niño le fascinaría pensar en pedir algo relacionado a su juego favorito. Aunque, me puse a pensar un momento. ¿Por qué solo un número de teléfono? Si era una sucursal oficial, tendría que haber varios números, digo, algo como un restaurante mueve mucha gente, y más todavía si lleva un personaje conocido en él, por lo que significa varias llamadas de teléfono. Descarté que la pizzería fuera algo oficial, y solo era una sucursal como esas que usan un personaje sin permiso de la compañía dueña del personaje para llamar a más clientes. Es algo muy común por estos lados. No lo pensé mucho. Le saqué una captura de pantalla para tenerlo a mano. Fui por un vaso de agua para calmar un poco el hambre, pero en ese momento, la luz volvió, y el internet también. Mi celular actualizó la sección de noticias automáticamente, perdiendo así el anuncio de la pizzería. Por suerte, tenía la captura de pantalla guardada, por lo que ya tenía el número anotado. Unos minutos después, la luz se volvió a ir. Mi sección de noticias nuevamente se quedó estancada en anuncios vacíos que no podían cargar, pero volvió a aparecer el anuncio de Sonic Pizza. Sin nada más que hacer, decidí pedir finalmente la pizza. Marqué el número del restaurante, pero después de varios minutos, nadie atendió. Qué mal. En serio tenía antojo de pizza. Sin nada más que hacer, y muerto de hambre, decidí que era mejor simplemente salir a comprar algo por allí. Cuando me estaba cambiando de ropa para salir, recibí una llamada a mi teléfono. El número era del restaurante. Atendí para ver qué me decían. Del otro lado se encontraba un trabajador. Me había dicho: buenas noches, lamentamos no haber atendido la llamada, ¿desea pedir alguno de nuestros especiales de pizza? Estaba ya con ropa puesta para salir, pensé en simplemente colgar, pero, no habría problema en salir a comprar algo ligero, y regresar para comer la pizza junto a mis padres cuando regresen a casa. Le contesté que sí. Que me preparen una especial. El empleado me dijo: bien, muchas gracias por confiar en Sonic Pizza, su comida llegará rápidamente. Le agradecí por el servicio, pero cuando estaba a punto de colgar, ocurrió algo raro, más bien, se escuchó algo raro. Hubo unos sonidos como si un par de metales hubieran caído al suelo, y retumbaban en el piso. El trabajador, rápidamente me dijo: lamentamos el sonido repentino y fuerte, hubo un pequeño accidente en la cocina. Debo admitir que tener el teléfono en la oreja hizo que el ruido sí me asustara un poco.
Le colgué directamente sin decirle nada, total, ya tenían mi orden. Salí de mi hogar, buscaría cualquier lugar para comer algo tranquilo. La luz se había ido en la mayoría de la zona, más o menos unas 3 casas más allá de la mía tampoco tenían luz. Como era viernes, muchos lugares ofrecían sus servicios en alimentos, por lo que tenía para elegir. Pensé que la pizza vendría bien acompañada con un par de sándwiches de pollo, por lo que me alejé varias cuadras de mi casa, para encontrar un lugar donde vendieran tal cosa. Logré llegar a un restaurante que vendían los sándwiches, junto a papas fritas. Estaba feliz ya que esa noche me dormiría muy feliz de haber comido bien. Entré al restaurante y pedí la orden de 3 sándwiches junto a las papas, las otras 2 se las llevaría a mis padres para que también lo acompañaran con la pizza. Me senté en una mesa para esperar mi orden. Unos minutos después, un amigo me llamó. Le atendí, y pasó el tiempo conversando con él sobre la vida. Mi orden llegó. Lo recibí y pagué, pero me quise quedar más tiempo conversando con mi amigo, ya que la conversación estaba bastante buena. Un largo rato después de que recibiera mi orden, la luz se fue en el restaurante. Me dije a mí mismo, ¿otra vez? Le comenté a mi amigo que el restaurante estaba completamente a oscuras. Él me dijo que en su casa también se había ido la luz, seguramente se fue en casi toda la ciudad. No me quería arriesgar a regresar a casa cuando todo está a oscuras, era muy peligroso. Pasaron muchos minutos hasta que la luz regresó. Un empleado del restaurante volvió a encender la televisión que estaba en una pared, y lo primero que mostró la pantalla, fue un anuncio de Sonic Pizza. El anuncio era lo mismo que había visto en Facebook, el mismo Sonic con traje, y amasando. Pero esta vez estaba animado, con Sonic girando la masa y poniéndolo en el horno. Cuando vi eso, inmediatamente me di cuenta que había olvidado la pizza, pero me tranquilicé al ver que ya había pasado como 1 hora, mis padres ya deberían estar en casa. Les llegaría por sorpresa la pizza. Mejor para ellos. Me quedé unos minutos más. Hasta que decidí ya regresar a casa. Por fortuna, la luz había regresado en todos lados, por lo que pude caminar tranquilamente mientras iba comiendo unas papas. Cuando estuve a un par de casas de mi hogar, vi algo que me dejó extrañado y muy asustado. En la puerta de mi casa, había una patrulla de policía. Corrí lo más rápido que pude, y entré a mi hogar. Mi padre estaba sentado en una silla de la sala sobándose el estómago, junto a un policía dándole ayuda. Y mi madre estaba conversando angustiada con un oficial. Cuando mi madre me vio, vino rápidamente con un tono bajo a reclamarme. Hijo, ¿tú pediste esa pizza? Le respondí que sí, que era una sorpresa para ellos cuando regresaran, y que también les había traído sándwiches para comer junto a la pizza. Le pregunté por qué papá estaba sobándose el estómago, mi madre contestó. Cuando regresamos, alguien tocó el timbre de la casa, tu padre fue a atender. Pero cuando abrió la puerta, le habían puesto un golpe que lo dejó sin aire, y dejaron caer una caja al suelo. Luego de eso, el que golpeó a tu padre, se fue corriendo. Estaba muy confundido, sabía que la caja era la pizza, pero ¿por qué golpearían a un cliente? Dejé que mi madre continuara. Ayudé a tu padre con el golpe, trajimos la caja a la mesa de la sala para ver qué era, pero... Es mejor que veas tú mismo qué es lo que contenía. Mi madre señaló a la caja, que estaba medio abierta. Me acerqué para ver. Cuando la abrí, casi me hace vomitar lo que había comido recientemente. Era la pizza. Pero... junto al queso, se veían restos de órganos crudos, pequeñas patas, y lo que parecía ser pelo y púas de color marrón. En el medio de la pizza, había una pequeña cabeza. Una cabeza perteneciente a un erizo.